Miren, este es el video de física. O sea, yo lo que hice, todo lo que vamos a tratar, yo lo puse en la hoja para así ganar tiempo y ya. Lo primordial que hay que tener en cuenta es que hay muchas cosas que son con fórmula. Yo voy a proceder a cada ejercicio a anotar la fórmula y no dejarla ahí porque quizá la gente se confunde y vea muchas fórmulas y se ponga tedioso. Yo cuando vaya a tocar la magnitud eléctrica, que son estas las dos primeras páginas, le voy a poner la fórmula. Cuando toque calcular la incógnita, le voy a poner la fórmula y acá también. Bueno, las dos, en la última no hay fórmula como tal, pero en las dos primeras sí. Entonces yo voy a iniciar. Esto es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, ajá, la ley de Coulomb. Y resulta que aquí dice la fuerza con que se atraen dos partículas, Q1, que va a ser igual, de hecho esto lo van a hacer en la calculadora. En la calculadora simplemente, si yo lo voy a poner, ¿cómo lo van a poner en la calculadora? Entonces dice, determina la fuerza con que se atraen dos partículas, Q1, 6 por 10 elevado a la 4 coulomb, y Q2 menos 3 por 10 a la 6 coulombs. Si la distancia entre ambas es de 9 por 10 metros, 9 por 10 a la menos 3 metros. Diga si fueron de atracción o repulsión. Para decir esto, primero hay que calcularlo. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Mira, cada ejercicio tiene una fórmula. Porque depende de lo que le piden. Entonces, ejemplo. Bueno, no, yo lo voy a poner directamente. Hay cuatro fórmulas para cuatro ejercicios. O sea, porque si no es muy largo, simplemente vamos a sustituir. Les recomiendo si cuando tomen el examen la tengan anotado en algo chiquito o lo que sea, para que dependiendo de los valores que le den, tú digas, voy a utilizar esta. En este caso, determina la fuerza en una fórmula que tiene que ver con fuerza. Bueno, la fórmula la voy a poner de color rojo para que se vea la diferencia, se note la diferencia. La cual dice que fuerza es igual a K, que realmente K es la constante. La constante es un valor que es igual, o sea, siempre que vamos a utilizar la fórmula, esto va a ser igual a, le digo ahora, a 9 por 10 a la 9. Pero siempre se va a mantener constante por Q1 por Q2 dividido entre distancia al cuadrado. Esa fue la fórmula que dio Castro. K. ¿A qué me refiero que K es constante? Constante, un número que pese a que tú cambies la fórmula el valor va a ser igual. En este caso va a ser 9 por 10 a la 9. O sea, K siempre va a valer eso, ¿ok? Entonces, a partir de esta fórmula es que nosotros vamos a realizar el ejercicio de la ley de Coulomb. Entonces dice, determina la fuerza con que se atraen las partículas. Para esto tenemos tres datos. Consta de que digo algo, cuando va la distancia siempre se va a representar en metros, ¿ok? Hay un ejercicio más adelante donde está en centímetros que lo vamos a cambiar a metros y después lo vamos a realizar. En este caso seguimos con el mismo. Volvemos a determinar la fuerza con que se atraen dos partículas. Resulta que aquí tenemos, como a Castro le gusta que le pongan datos, ponemos Q1 es igual a 6 por 10 a la 4 coulombs. Q2 es igual a menos 3 por 10 a la 6 coulombs. Y la K, que es la constante, sabemos que es 9 por 10 a la 9. Eso fue lo que Castro puso. Y por último está la distancia. Que la distancia, como dije, siempre se representa en metros. Si está en centímetros o cualquier otra medida, la tiene que cambiar a metros. Entonces, tenemos que distancia al cuadrado es igual a 9 por
10 a la 9 metros. Ok. Ya una vez tenemos los datos y la fórmula, bueno, no, espérate, esa es la, déjame ver. Si la distancia entre ambas, eso es d, no d al cuadrado. Ok, dice, si la distancia entre ellos es de bla bla, diga, ok, como estamos buscando la fuerza y nos dan todo, simplemente vamos a hacer el desarrollo, que no es más que sustituir los valores. Fuerza va a ser igual a K, que es la constante, que sabemos que 9 por 10 a la 9. Lo voy a hacer como si la pusieran en la calculadora, para que digan, ¿y cómo yo voy a poner todos esos números en la calculadora? Simplemente, algo que, para asegurar que 100% esté bien, hágalo entre paréntesis. Esto por, habrá paréntesis, Q1, que es igual a 6 por 10 a la 4 coulombs, por Q2, que evidentemente es menos 3 por 10 a la 6 coulombs, dividido entre, sabemos que la distancia es de 9 puntos, digo 9 por 10, di que 9 puntos, 9 por 10 a la 9, pero recuerden que eso está al cuadrado, que es distancia al cuadrado. Ok, entonces, eso en la calculadora nos da, dame un segundo. Ok, la calculadora arriba nos da que es igual a menos 1.62 por 10 a la 21 y abajo nos da 8.1 por 10 a la 19. Y la división de eso va a ser igual a... Ok, cuando hacemos el resultado entre esto, en la calculadora da menos 20. Entonces, dice, diga si la fuerza es de atracción o de repulsión. Bueno, miren, para saber si la fuerza es de atracción o repulsión, déjenme hacerle un video para que tengan, o sea, digo un video, un dibujo para que más o menos entiendan a lo que me refiero. Ok, ese va a ser la distancia. Entonces, cuando... Ok, para esto tienen que tener... Bueno, en realidad no es importante el dibujo. Pero es algo que no sé si Castro lo dijo o porque a nosotros él no lo dictó, creo que fue. Que es la fuerza es de atracción. Porque la pregunta dice, diga si es fuerza de atracción o repulsión. Voy a hacer un paréntesis en el ejercicio. Y acá repulsión. Resulta que hay una diferencia en cada uno. Si las cargas, que las cargas son las Q1 y Q2, si las cargas son de signo opuesto, se atraen. O sea, si Q1 es negativo, o sea, si hay un negativo en Q1 o en Q2, lo que sea, y un positivo, si son diferentes, se atraen. Ahora, si son iguales, o sea, si los dos son positivos o si los dos son negativos, déjame ver, negativo. Lo que sucede, déjame ponerlo acá, más, menos. O sea, para determinar realmente si se atraen o no, hay que determinar si la carga 1 y la carga 2 son igual o diferentes. Entonces, para eso, ponemos la carga 1, que según los datos, los valores, datos que pusimos acá, eso es igual a 6 por 10 a la 4 y Q2 es igual a menos 3 por 10, 6 coulombs. Entonces, como son signos contrarios, se atraen, ¿ok? Porque acá hay un menos y acá hay un más. Recuerden que el más no se cuenta. Y si hubiese sido al revés, si el menos estuviera acá y el más abajo, también lo mismo, se atraen porque son signos diferentes. O sea, la repulsión pasa cuando son signos iguales, o si los dos son todos positivos o si son todos negativos, ¿ok?
Espero que hayan entendido eso. Vamos al próximo. Esa fórmula sola para ese ejercicio. O sea, cuando te piden la fuerza, esa es la fórmula. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula cuando te piden el campo eléctrico. Ok, cuando te piden el campo eléctrico, hay realmente dos fórmulas que van a depender, uno lo va a usar dependiendo de los valores que uno tenga. Yo le voy a escribir las dos fórmulas ahora. K por Q entre distancia al cuadrado. Esa es la primera fórmula. Y la segunda fórmula viene siendo fuerza. Ok. Entre K. Resulta que vamos a ver cuál fórmula vamos a utilizar dependiendo de los valores que nos dan. Aquí, para yo utilizar esta fórmula, tengo que tener, sabemos que la constante siempre es igual. ¿A qué es igual a la constante? 9 por 10 a la 9. Eso es simplemente poner 9, 10, 9. Ok. Recuerden que ese chiquito, o sea, es, espérate, 9 por 10 elevado a la 9. O sea, todos los números que yo le elevo son los números chiquiticos. Ok, como cuando uno pone al cuadrado, al cubo, pero en este caso un 9. Ok, seguimos. Entonces, para yo tener eso necesito la distancia. Acá dice determina el campo eléctrico el campo eléctrico de una carga. Me dicen la carga, que es 2 por 10 a la 6 culos, si recibe una fuerza de 3 por 10 a la menos 2 newton. Resulta que aquí me está hablando de fuerza. Espérate, déjame. Me está hablando acá de fuerza y me está hablando acá de carga, que carga es Q. Entonces, si me está hablando de carga, que es Q, y fuerza, la única fórmula que yo puedo utilizar es la segunda. O sea, es la misma fórmula, simplemente si en vez de carga le dicen distancia y le dan otro valor, simplemente van a utilizar esta. O sea, uno va a utilizar la fórmula dependiendo de los valores que le ofrezcan en el problema. Entonces, vamos con esta. Nos dice, es igual, porque va de igual. La fuerza que dice, espérate, primero como Castro quiere datos. La fuerza es igual a 3 por 10 a la menos 2 newton. Y la carga va a ser igual a 2 por 10 a las 6 coulombs. Entonces, resulta que ya vamos a utilizar la segunda fórmula y vamos a empezar a sustituir la fuerza, que es 3 por 10 a la menos 2 newton, dividido entre el coulombs, que va a ser la carga, que es 2 por 10 a las 6 coulombs. Entonces, el resultado de eso, déjame ver en la calculadora. Eso va a dar como resultado, va a ser igual a 1.5 por 10 a la menos 8 newton coulombs. O sea, se mantiene así. No es una... se pone NC, newton coulombs. Entonces, ya. Es la misma forma, o sea, va a dar lo mismo con la otra fórmula, pero uno la va a utilizar dependiendo de los valores que uno le ofrezca. Ahora va la fórmula más fácil, que dice determina la diferencia del potencial entre dos cargas que están separadas por 6 centímetros. Si el campo entre ellas es de 504 newton coulombs. Entonces, dice lo primero que le digo. Bueno, vamos a poner datos. Y después vaya a la fórmula. En los datos dice que el campo entre ellas, vamos a poner, que el campo es E, es igual a 504 newton coulombs. Y las cargas, no. Y entre dos cargas que están separadas por 6 centímetros, ok, la distancia va a ser igual a 6 centímetros. ¿Por qué digo que es la fórmula más fácil? Porque para determinar la diferencia del potencial es la siguiente fórmula.
va a ser igual, o sea, el potencial eléctrico B va a ser igual al efecto que produce una carga sobre otra. O sea, simplemente la multiplicación de E por D. Pero no es tan fácil. No es 504 por 6, porque eso está mal. Recuerden que toda distancia en este tema, todo lo que tiene que ver con D, se tiene que llevar a metros. Y ahí está en centímetros. Entonces, ¿cómo llevamos a metros? Vamos a multiplicar. O sea, bueno, vamos simplemente a pasar 0. Eso va a ser 0.006. Entonces, metros. Si no saben cómo en la calculadora, centímetros lo van a multiplicar por 0.00. Bueno, no. La manera más fácil es esta. Si no entienden. 6 centímetros sabemos que es centímetros, decímetros, centímetros, decímetros, etcétera. Bueno, es que son las unidades de medida. Ustedes se saben eso, al fin. No va a perder tiempo en eso. Eso va a ser igual a 0.006 metros. Ok, entonces, ahora sí podemos utilizar esta fórmula porque la distancia está en metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la fórmula, el planteo. Y eso va a ser igual a 504 newton coulombs por 0.006 metros. Y el resultado de eso, déjame ver, 504 por 0.006 va a ser igual a 3.24. Ajá. 3.24 newton coulombs metros. En verdad yo no creo que es eso. Déjame ver. Ahora mismo no sé qué unidad es que se pondría ahí. Aunque a Castro no le importa mucho la unidad de medida. Pero no sé si es... Ajá. Simplemente ponga el resultado. Y ya. 3.24. No. 3.024. Ahora sí. Ya. Entonces termina... Ah, no. Falta otro problema más. Dice... Determina la... Bueno, mira. También no se agobien. En el examen no va a aparecer todo problema. En el examen quizás van a aparecer dos problemas. Entonces les recomiendo. Anoten sus 4 formulitas. Y bueno, en verdad van a ser más. Porque el próximo tema... Hay una fórmula. Que de ahí es que tú no vas a sacar todo. Pero hay una fórmula. Entonces... Anoten sus 5 fórmulas. Ténganla ahí para cuando, ustedes las revisan. Y dependiendo del examen, bueno, es un examen para todo el mundo. O sea, para además, ¿cómo que se? Promoción. Entonces, dependiendo de lo que diga en el examen, uno usa la fórmula. No van a salir 4 ejercicios con 4 fórmulas diferentes, así que no se agobien. No va a salir complicado en el examen. Aquí dice determina la intensidad de la corriente. Para esto se utiliza otra fórmula, evidentemente, que es la intensidad. La intensidad va a ser igual a carga entre tiempo. Y eso se va a dar amperes. Ok, pero ahora mismo esto no interesa. No interesa lo que es la fórmula. Entonces, dice determina la intensidad de la corriente en un punto de un conductor si en 3 por 10 a la menos 3 segundos pasan 12.10 a las 2 coulombs. Lo primero que es poner los datos. Entonces la carga va a ser esta. Y el tiempo va a ser este. ¿Por qué? Porque no están hablando de segundos. 3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces va a ser 12 por 10 a las 2 coulombs. Y el tiempo va a ser igual a 3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, la intensidad de la corriente va a ser igual, este es el planteo, va a ser igual a Q, que es
12 por 10 al cuadrado culos dividido entre 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y el resultado de eso va a dar, déjame ver la intensidad. Eso va a dar 400.000. Da 400, sí. Pam, 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 pam. Tranquilo, le pueden dar amperes. Este se representa con amperes. Le puede dar resultado alto, tranquilos. Entonces, totalmente, Castro no ha mencionado. De todas maneras, yo voy a investigar, porque aquí está en segundos. No sé si habrá que transformarlo a minutos. No, desconozco eso. Castro nunca habló de eso, solo habló que la distancia se transforma a metros. Pero cualquier cosa, si yo me entero, yo lo escribo y hago la salvación en el grupo. Ya terminamos ese tema. Esas son las 4 fórmulas. La anotan, evidentemente, la de la fuerza, la de la diferencia del potencial, que es la B, la de la intensidad de la corriente, que es la I, y la del campo eléctrico, que es la E. Ok. Entonces vamos a a calcular la incógnita. Este es simplemente una fórmula que ya se despeja, o sea, literalmente esta fórmula, que el R va a ser igual entre intensidad. Ya, esa es la fórmula. ¿Y por qué sirven todas las fórmulas? Porque depende de lo que uno busque. Por ejemplo, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y el último es el 4. Ok. En el primero yo estoy buscando a R, evidentemente. Que evidentemente R es resistencia, pero yo no lo voy a llamar por el nombre. Yo no voy a llamar resistencia y voltaje que V y corriente que I. No. Yo voy a llamar R, V, I. Entonces, como estamos buscando R, la fórmula es B entre I. B, que es el voltaje, evidentemente, va a ser igual. R va a ser igual a B, que es 180. Mírenlo acá. Acá está la B, evidentemente, 180 dividido entre I, que es 8. 8 evidentemente amperes. Eso nos va a dar, evidentemente, espérense que yo copié mal este ejercicio. Aquí va un 1, porque es un 18. Ok. Ahora sí, porque sería un 18. Y esto entonces, ahora sí daría 10. Ok. Cuando una resistencia le tiene que hacer ese dibujito. Pero ¿qué pasa? En el segundo me están pidiendo la B, que es el voltaje. ¿Qué yo hago? Simplemente despejo esa fórmula. ¿Y qué hago? Mando a la corriente acá a multiplicar con la R. Entonces, ¿qué tengo en mi segunda fórmula despejada? Que B va a ser igual a I por R. Y así sucesivamente, la tercera va a ser igual, I va a ser igual a B entre R. Si quieren anotar la fórmula ya despejada cada uno, para que no tengan ningún problema, esas son las 3 fórmulas, que en verdad una, que simplemente se despeja. Ok, entonces ya voy a continuar a hacerlo todo. Como yo necesito V, el voltaje va a ser igual a la corriente, que es I, y me dicen en el 2 que la corriente es 5 amperes. Entonces multiplico 5 por 6 y eso me va a dar el voltaje. 5 por 6 son 30. Entonces me va a dar 30 voltios. Voy con el tercero. El tercero estoy buscando la corriente, que es la I. ¿A qué es igual la I? A voltaje, que es igual a 120 voltios, dividido entre resistencia, que es igual a 3, y eso me va a dar 40 amperes. Ok. Y aquí llega la última. Aquí me están pidiendo el voltaje. Pero sabemos que el voltaje, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pero ¿qué sucede? Aquí hay 3 resistencias. ¿Qué voy a hacer? Simplemente vamos a sumar las resistencias
y luego vamos a multiplicarla por la corriente. Ay, pero yo no puse la corriente tampoco. Ay, pero yo estoy... déjame ver. Y es igual a 8 amperes. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar primero las resistencias. O como Castro dice, I por R total. Que R total no es más que las sumas de las resistencias. Entonces vamos a sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. En este caso, eso va a ser 3 más 2 más 3. Ah, no, abajo un 7. Wow, pero yo copié mal. Aquí va un 7, mi gente. Ok. Ok, y eso nos va a dar como resultado 12. Entonces tenemos la resistencia total es 12. Una vez ya tenemos la resistencia total, ya podemos utilizar la fórmula y vamos a determinar que el voltaje es igual a la corriente, que es 8 amperes, por la resistencia, que es 12. Y eso nos va a dar 96 voltios. Y ya, ahí terminamos ese tema. Ahora vamos con el último tema. Cabe destacar, hay que subrayar que todas las preguntas concierne al tema de la electricidad. Posiblemente él haga haga lo mismo que el examen anterior, que es tipo selección múltiple. Así que por lo menos no se la tiene que aprender, digo, pero darle un ojo a las definiciones de las preguntas que él dejó, como que es la electricidad y todo eso, para que más o menos tenga una idea a la hora de responder en el examen. Entonces, ¿qué se hace acá? Acá esto es simplemente seguir el camino, literalmente. Entonces, yo voy a poner varios colores. Este verde. Resulta que esto va, bueno, es rojo el más evidente, pero es que ya utilicé rojo. Vamos a usar morado PLD. El camino va de este punto que a este punto, pasando por todo esto y también por acá. Ok. Realmente el punto, aquí no hay fórmula, aquí no hay nada. Evidentemente, simplemente es... A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, yo lo voy a hacer, ustedes lo van entendiendo. Entonces, si acá la entrada, yo voy entrando, ajá, con 15 amperes. Yo voy por acá con 15 amperes. Llevo 15 amperes, sigo con 15 amperes, pero hay, de hecho, un punto que en el examen es, marquen eso para que sepan ya de por sí que hay una división. Pero, continúo. Yo iba con mis 15 amperes, todo por ahí, pero aquí hay una división. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una división. Aquí yo, ¿cuánto venía? Con 15 amperes. Pero aquí hay una división. Y me dice que la corriente número 2 y es lo mismo que corriente. Yo digo que acá yo venía con 15, pero aquí me dice que por esta línea, la que está aquí, por esta línea, yo continúo con 7. Entonces, si yo venía con 15 en esta línea, ok, en esta, yo venía con 15, y acá, después en esta línea, yo voy con 7, acá se me fueron una corriente. Entonces, eso es lo que yo voy a calcular. Si acá yo venía con 15 y luego yo me quedé con 7, me quitaron algo. Entonces, yo voy a calcular, entonces, I3, que esa es la que estoy calculando ahora, que esa es la que no sé el valor, va a ser igual a 15, que era lo que yo tenía antes, menos 7. Y evidentemente eso es igual a 8. Entonces, ok, ya tenemos 8. De hecho, vamos a ponerlo acá para que sepan. Yo estoy tranquilo entonces. Voy a seguir por arriba. Tenía 15, recuerden. Voy con 7. Sigo con 7. Sigo con 7. Sigo con 7. ¡Pap! Pero aquí hay un punto. Recuerden,
acá yo venía con 7 todo el tiempo. Y acá hubo una desviación donde la corriente acá iba a 8, que es la que acabamos de calcular. Entonces, acá en este punto se están juntando dos corrientes. Se están juntando la corriente que se desvió y la que continuaba, que es 7. Entonces, aquí hay una suma. Entonces, la corriente número 4 va a ser igual a la suma de esas dos corrientes que se juntan, que va a ser igual a 7 más 8, que va a ser igual a 15. Entonces, voy con 15 hasta que termine. Un truco para saber si está bien lo que uno está haciendo, la misma cantidad de corriente que entra va a ser la misma cantidad de corriente que va a salir acá. No importa cuántas divisiones haya, cuánta participación. No, no, no. Lo mismo que debe entrar, debe salir. Si hay un valor diferente, está mal. Y vuélvalo a hacer con paciencia, que no es el final del mundo. Voy con uno más complicado y después el último. Y ahí, buena suerte. Aquí dice que empieza I1, corriente 1.30, inicia con 30. Entonces, según lo que yo dije, si inicia con 30, acá debe salir con 30, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso para último. Entonces, voy con 30 iniciando. Voy con 30. Pa. Y aquí aquí hay dos divisiones. Aquí me dicen que yo iba con 30, pero por esta línea yo me fui con 12. Entonces yo iba con 30 por esta línea y por esta línea yo me fui con 12. 30 y con esta 12. Entonces, si yo tenía 30 y luego tenía 12, por esta línea se me fue el restante de esto. Entonces, los números entre medio de eso fue que se me fue por esta línea. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es restar 30 menos 2. Bueno, vamos a hacerlo más, evidentemente más, no sé, formalito. Y 2, que es la incógnita, que no tengo, el número que se me fue por acá, no sé, va a ser igual a 30 menos 12. Eso me va a dar como resultado 18. Entonces, ok, tengo 18. Algo a tomar en cuenta es que nunca seguimos así, después terminamos. No, 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 no. Primero, ¿qué vamos a hacer? Terminamos arriba. Después que terminamos arriba, pasamos al medio, todo lo que está en el medio y después al final, ok. Entonces, pasos. Arriba, medio, final. Continuamos. Acá yo venía con 30. Y acá me fui con 12. Pero me di cuenta que acá entonces calculé que tengo 18. Entonces sigo arriba. Lo del medio déjelo para último. Entonces tenía 30 y me quedé con 18. Ok. Ya, entonces lo demás historia. Sigo con 18. Por acá sigo con 18. Sigo con 18. Uf, una división. Tenía 18. Y aquí me dicen que yo sigo por esta línea con 8. O sea, yo sigo acá con 8. Si tenía 18 y luego sigo con 8, vamos a calcularlo. Y 4, que es esta ahí, corriente 4. Digo no, teatro, qué idiota. Si tenía 8, acá se me fue, evidentemente sabemos qué día, pero yo lo estoy aplicando para que sepan, evidentemente. Si yo tenía 18 en esta línea y por esta me quedé con 8, acá se me fueron los restantes. Entonces, tengo que calcular ese I5. I5 va a ser igual a 18, que era lo que yo tenía antes en esta línea, y 8, que era lo que yo tenía después, menos 8. Entonces me queda como resultado que el I5, en el I5 se me fueron 10 de corriente. En verdad son 10 amperes, pero 10 de corriente, ajá. Y se me fueron por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ya terminé todo lo de arriba porque acá no hay una división. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Después que yo termino lo de arriba, lo del medio. Entonces, aquí hay que tener memoria de corto plazo. Acá no importa, o sea, ya ese 30, olvídense de eso, ok. Ese 30, estamos en el medio. Todo lo de arriba, ok, no importa. Entonces, ¿qué dice? Me dicen qué valor yo voy a tener acá, en esta línea, en este I6. Acá hay una conexión. ¿Qué sucede?
acá se juntan dos corrientes. Acá se juntan los 12 del inicio. Recuerden que venía de acá, se juntan los 12 y el I5 que lo calculamos que es 10. Se juntan el 12 ¡fuap! Y se juntan el 10. Entonces, si se juntan el 12 y el 10, la suma de eso es lo que va por acá. Entonces, vamos a poner corriente 6 va a ser igual 12, que era esta corriente que viene acá, que luego esa corriente se suma, se acumula con la de arriba, porque viene bajando. ¡Fuap! Entonces, 12 más 10 va a ser igual a 22. Todo eso son amperes. Va con A, pero yo no lo estoy poniendo ahora. Entonces, ¿qué sucede? Acabamos de determinar que por acá pasan 22 de energía o 22 de amperes. Pero no nos... Ok, ya entonces pasan 22. Entonces, acá, seguimos con mi 22, nuestro 22, nuestro 22, nuestro 22, nuestro 22, hasta que se juntan energía. ¿Cuál energía se juntan? Recuerden que el 8 viene bajando. Fuap, viene bajando el 8, sigue bajando el 8 y se junta con el 22. Y acá tenemos que buscar la energía, la corriente 7. Entonces, eso va a ser igual, corriente 7 va a ser igual a la suma de el junte de energía, porque se van a juntar esas dos energías. Entonces, eso va a ser igual a 22 más 8, que eso va a ser igual a 30 amperes. Entonces, aquí se me juntó 30, entonces voy hasta salir. Entonces, ahora yo reviso. Estos 30 amperes, o sea, medio 30 el resultado final. ¿Ese es el mismo resultado del comienzo? Sí. Ok, entonces está bien. Y vuelvo con el último. Para que vean, ¿verdad? Que no es nada difícil. Bueno, este es un poco complicado. Poquito complicado. No, mentira. Acá empezamos con más corriente todavía. Empezamos con 50 de corriente. O mayor amperaje que 50 amperes. Entonces empezamos con 50 amperes. Empezamos bien desde el inicio. Y hay una división. Me paro. ¿Cuáles son las reglas? Empiezo con arriba, voy al medio y después abajo. Yo venía con 50. Me paré y veo dos divisiones. Me dicen que por esta línea yo continúo con 30. Si yo venía con 50 y en la otra línea continúo con 30, me quitaron algo. Entonces, por esta línea está lo que me quitaron. Por esta línea está lo que me quitaron. Entonces yo voy a calcular que es I3, que no sé. Entonces, si yo venía con 50, yo vengo con 50, tan. Yo venía con 50 y en la línea, esta línea, yo me quedé con 30. Me quitaron algo, entonces 50 menos 30 va a ser lo que me quitaron acá. Ok. Entonces, eso va a ser igual a 20. Entonces, 20 amperes, que evidentemente fue lo que me quitaron. Déjame ponerlo acá. 20. Eso fue lo que me quitaron y se fue ahí. Porque la energía no te la están quitando, simplemente se está redistribuyendo por cada canal. Entonces continúo con mi morado PLD. Entonces, ay Dios mío, Jesús, perdón, di que morado PLD. Entonces, continúo con la corriente número 2, pan. Sigo arriba. Voy con 30. Me quitaron, pero sigo con 30. Sigo con 30. Encuentro otra división. Yo iba con 30. Venía con 30. Y por esta línea entonces continúo con 20. Me quitaron algo porque yo tenía 30. Entonces, lo que me quitaron se fue en esta línea. Entonces voy a calcular el I5. I5 va a ser igual a lo que yo tenía antes, que es 30, menos lo que me dejaron ahora, que es 20. Me dejaron 20. Eso es igual a 10 amperes. Entonces, yo tenía 30, continuó con 20, entonces aquí se fueron los 10. Ok, pero todavía seguimos aquí. Pam. Recuerden, terminamos arriba primero. Arriba se termina siempre en la esquina. Pam. Una esquina. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me dicen. Espérate, que me faltó poner un dato de antes. Wow.
Taratata, 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 taratata. Ok, continuamos. Entonces, yo iba con 20 amperes. Yo iba bien, yo iba bien. Yo iba bien hasta que me llegué a esa esquina. Y de los 20 amperes, yo sigo por esta línea con 15. Entonces, yo sigo con 15, no sigo con los 20. Me quitaron algo. Lo que me quitaron entonces se fue por esta línea. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a buscar el valor de este, que es I7. Entonces, si yo venía con 20, que es mi valor inicial, yo le voy a restar el valor en el cual yo continúo en esta línea, que es 15, menos 15, para saber cuánto me quitaron. Y me fue por acá. Eso va a ser igual a 5 amperes. Ok, entonces, yo iba con 20 y después continúo con 15. ¿Qué fue lo que me quitaron? 5. Porque 20 menos 15, digo, ajá, es 5. Entonces, por acá, por esta línea, fue con 5. Ya termino arriba. Así que ya voy con el medio. Entonces, por esta línea, voy a empezar por acá. Aunque pueden empezar por acá, no importa. O sea, no va a cambiar nada. Yo voy con el 5. Voy con 5. Voy con 5 bien. No me paro. No me paro hasta que hay algo. Me están pidiendo. Yo venía con 5. Me están pidiendo el valor de la corriente de acá y de acá. ¿Qué sucede? Que acá se juntan tres corrientes. Acá es la suma de tres corrientes. Acá venían 5. Acá venían 10, recuerden. Que este fue pam, 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 10. Y acá venían 20. Entonces, antes de continuar con qué va por aquí, qué va por aquí, vamos a calcular cuánto se juntó. Porque lo que se junte lo vamos a dividir entre dos. Por acá y por acá. Pero primero hay que contar cuánto se juntó. Entonces, por este lado déjame ponerlo por otro color. Por este lado le llegó 5. Entonces vamos a calcular acá arriba 5 más. Por este lado le llegó 10. 5 más 10. Y por este lado le llegó 20. 5 más 10 más 20. Eso va a ser igual a 35. Ok. Entonces, como le da 35. Espérate, me faltó otro dato, concha. Pero está bien, da 35. Deme en 2 segundos. Acá no hay ninguna incógnita. Acá va un 13. Pero en el caso que hubiese una incógnita, simplemente acá da 35. Entonces uno manda la mitad de cada lado. Manda 35 acá, 35 acá. Pero en el caso que hay una incógnita, acá no hay. Acá se juntan 35. Entonces concluimos en que acá se juntan 35. 5 acá, 10 acá y 20 acá. Entonces acá se juntan 35. Y me dicen que de esos 35 que se juntan en este punto, solo 13 pasan por acá de los 35. Entonces yo voy a calcular cuántos se me fueron acá. Entonces calculo I8. Si yo junté 35, que era lo que tenía antes, junté 35, que era lo que tenía antes, y en este carril solo se me fueron 13, entonces yo le voy a restar a 35, 13 a ver cuánto me quitaron. Resulta que el resultado... diantre. El resultado de 35 menos 13 es igual a 22 amperes. Igual a 22, ajá. Entonces, eso fue lo que se me fue. Por acá se me fueron 22. Entonces, déjame ponerlo en grande, 22. Se me fueron por acá 22. Sigo con 22. Acá se juntan. ¿Qué se juntan? Recuerden que acá yo bajé con 22. Pero acá va bajando el 15. Va bajando el 15 y se junta con el 22. Y me están pidiendo cuánto es el valor de acá. Si acá se están juntando el 22 y el 15, vamos a calcular el valor de eso ahora. Y 10 va a ser igual al... La voy a borrar. Se juntan entonces. Baja el 22 y ese 22 se junta con el 15. Entonces, como se está juntando, se está sumando. Entonces, 22 más... no se habla. 22 más 15 es igual a 37 amperes. 37, ajá.
37, 37. Entonces, acá se juntó 37 y sigue por acá el 37. Sigue por acá el 37 y ese 37 se junta con ese 13 que viene bajando. Ese 13 viene bajando por ahí, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Y ese 13 en este punto se junta con el 37. Entonces vamos a calcular cuánto sale de ahí. Si en el I11 se junta el 13 que va bajando y el 37 se juntan, eso va a ser igual a 50 amperes, evidentemente. Entonces se fueron 50, se fueron 50 corriendo, se fueron 50, se fueron 50 y fa. Vamos a revisar si es lo mismo. 50, fa, lo mismo. Señores, este es el video del examen de física. Ojalá que le vaya bien. Les recomiendo 100% si que qué sé yo, se lean por lo menos la pregunta para que la entiendan, o sea, la pregunta del cuestionario que es lejos, que es la electricidad, etcétera. Y una vez tenga eso, la vuelta es la mitad de la nota del examen. No, mentira. Traten de sacar lo mejor, que ustedes son muy capaces.